Debe fomentar el amor por el aprendizaje y la curiosidad intelectual. Debemos inspirar a nuestros estudiantes a explorar y descubrir su propio potencial. Peter McLaren. A continuación, con la presencia de un gran profesional quien ostenta los títulos de maestrante en neurología en la Seneca Buchanan School, licenciado en psicología por el Instituto Mexicano de Psiconcología, especialista en psicoanálisis y psicoterapia por la Universidad Autónoma de México. Él es el licenciado José Rubén Palafox Cabral, quien participa como coordinador en el conversatorio La vida urbana a juicio de la educación. Licenciado, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos el día de hoy para la vida urbana a juicio desde la educación. Bueno, contamos también con la compañía del maestro Martín Sousa. Martín Sousa es máster en innovación ambiental, es licenciado en sociología por la Universidad de Barcelona. Cursó sus estudios de intercambio en ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es periodista de la Universidad Punta del Este. Es activista social y político en Uruguay y es fundador de la editorial para autopublicaciones Incubadora de Libros. Martín, un gusto que nos acompañes el día de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, tardes en Barcelona, estoy ahora. Buenos días en México. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Maestro, ¿me puede presentar a favor sus constancias? ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Vale, Martín. perfecto. Y bueno, con el licenciado Juan José Guerrero García, es licenciado en psicopedagogía por el Instituto Mexicano de Psicooncología. Bueno, es docente en el Instituto Mexicano de Psicooncología y decano en la licenciatura de psicopedagogía en el Instituto Mexicano de Psicooncología. Bueno, Juanjo, aquí digo, creo que todos te conocen, pero bueno, un saludo, Juanjo. Hola, pues un gusto para mí estar con todos ustedes en este congreso y bueno, pues obviamente con Martín, que nos conocemos ya de hace tiempo, ya es de la casa y que siempre tiene pues una conversación muy interesante, y también contigo, Rubén, que siempre será un placer platicar pues contigo, con vernos en los pasillos, pues compartir opiniones. Entonces, pues muy contento de este tema, que aparte es un tema que a mí me gusta mucho. Muchas gracias. Entonces, bueno, quisiera comenzar el día de hoy. Vamos hacia algunas condiciones sobre el hecho urbano, en el sentido de que las cuestiones en la distribución urbana parecen ahondar muchísimo en el acceso y el uso público, tanto de la accesibilidad de las cuestiones pedagógicas como en las cuestiones de distribución pedagógica. Y me gustaría también saber la postura tanto de Martín como de Juanjo en el cómo esto influye en torno a los puntos de accesibilidad. Entonces, quisiera saber qué opinan al respecto. Yo le voy a dejar a Juanjo contestar esta parte porque es más especializado en ese tema de escolaridad y tal, y yo soy más especializado en lo que es urbanismo, en sociología urbana. Así que, bueno, le doy paso a él para contestar esta inquietud. Ah, no te escuchas, Juanjo. A veces hemos quitado al espacio urbano de su calidad como espacio educativo, ¿no? Digamos que desde que este sistema se fue formando, pues muy avanzado, el siglo XVI, que Martín nos platicará un poco más, cómo se ha dado esta transformación urbana
en diferentes lugares, pero este sistema ha empezado a encontrar espacios exclusivos para cada función. Parte del modelo urbano es segmentar el espacio para que pues ciertas actividades se realicen en un lugar y en otro no, ¿no? En este sentido, ese proceso de urbanización convivió también con un proceso de especialización especial para cuestiones educativas. Es decir, cuando antes todo el espacio, su gran mayoría, tenía un carácter, digamos, público de convivencia, pues todo el espacio era un espacio educativo. Sin embargo, a partir de la especialización en la escuela, se genera una segmentación exclusiva, es decir, la escuela es un espacio amurallado que aísla a las personas de la experiencia del mundo y que únicamente selecciona experiencia que se decide en otro lugar, llamémosle parlamentos, llamémosle reinos, llamémosle el sistema de gobiernos que se quiera. En este sentido, la educación no solamente es un acto puramente cognitivo de intercambio de saberes, sino que también tiene un enclave territorial. Y tan es así que la educación y en general, sobre todo las escuelas, ya como el principal dispositivo de educación, se parece arquitectónicamente en cuestión de diseño de espacios a las fábricas, a las cárceles, a las fortalezas. Esto que, bueno, ya Michel Foucault ha dicho muy bien en Vigilar y Castigar, cómo los espacios se ordenan y se crean para domesticar tanto mentes y cuerpos. En ese sentido, me parece que el vínculo de urbanización, de construcción de espacios y de educación, transmisión de saberes y diálogo, pues son temas que podríamos platicar a gran profundidad. Ok. En este mismo sentido, Martín, ¿qué pensarías a partir de esta cuestión acerca del espacio público que parece que se va haciendo una cuestión más íntima a partir de esta accesibilidad dentro del campo de la sociología urbana? ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de ello? No te escuchas. A ver, ahora sí, ¿no? Listo. Eh, no entendí bien la pregunta en el sentido de lo que se hace más íntimo eh, en lo público. No sé si me podrías explayar más. Ujú. Sí, parecería que por lo menos el hecho de tener un poco más de acceso a esta educación, ¿no? Parece ser un punto clave para que dentro de los campos educativos, sí, sí se pueda abrir a ciertas instancias, ¿no? Por ejemplo, el tener ciertos accesos a la educación o no tenerlos sea clave para que sí se pueda tener algún círculo, ¿no? O no para poder, por ejemplo, tener ciertos vías de acceso público, de acceso privado, ¿no? A que se pueda hacer, por ejemplo, alguna parte para la educación pública en general, ¿no? Por ejemplo, no sé, que haya acceso, no sé, a una ciclovía es muy distinto a que haya acceso solamente a transporte en automóvil, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia grande, en tanto que sea una parte pública de la totalidad de la ciudad, a que sea solamente una parte privada. Entonces, no sé, como sociólogo urbano, no sé si podrías darnos tu opinión a partir de esto. Bueno, la forma en que los gobiernos locales, gobiernos nacionales invierten en lo urbano va a cambiar toda la forma de la gente, del comportamiento de la gente en general, ¿no? De los habitantes de la ciudad. Aquí en Barcelona ha habido una revolución en el sentido de medio ambiente, por ejemplo,
porque durante la pandemia se aprovechó ese momento en que estuvo más de un año sin poder moverse la población de la ciudad, en cortar las calles a la mitad y dejar media calle para destino solamente de ciclovías y el otro media parte solamente para coches. Entonces, además se ha hecho muchas calles peatonales con la creación de las supermanzanas. Las supermanzanas son 4 manzanas que se unen por las 2 calles que están en el medio, que la gente camine. O sea, es una especie de convivencia entre el coche y la gente, donde el coche no puede avanzar más de a 10 kilómetros por hora digamos, a velocidad de peatón. Entonces, con esa supermanzana se ha evitado también la contaminación por la reducción de la cantidad de coches que hay en la ciudad. Bueno, todas estas políticas urbanas han hecho que la ciudad un poco se vuelva más peatonal, más sensible con el medio ambiente y también, digamos que ha dado un espacio a la gente para que use más las bicicletas y más el transporte público y menos el vehículo, que como todos sabemos, el coche es una de las cosas más contaminantes que puede tener la ciudad. Además que Barcelona, si bien no es una ciudad que genera mucha contaminación, pero está muy cerrada por los cerros y no corre mucho viento, entonces no tiene mucha ventilación. Por eso bueno, en estudios se han encontrado que niños que crecen en lugares donde pasa una autopista, por ejemplo, tienen más problemas broncopulmonares y más problemas de salud. Y generalmente esos niños que crecen con esos problemas son de barrios pobres, digamos, donde pasan las autopistas, son generalmente poblaciones, las poblaciones más marginadas de la sociedad. Y entonces, bueno, ya crecen con una desigualdad de salud, además de las desigualdades económicas, ¿no? Y bueno, creo que iba por ahí más o menos la pregunta, ¿no? Y Ujú. bueno, con respecto a lo de la educación, si hay algún beneficio de la creación de ciudades en la educación es la creación de conocimiento, ¿no? El poder congregarnos varios estudiantes y varios profesores y tal en un mismo lugar ha hecho una explosión de conocimiento por todas partes que ha permitido que también la humanidad viva varias décadas más de lo que vivimos hace 100 años, ¿no? Entonces, bueno, los avances tecnológicos, los avances de la medicina, la salud, la ciencia y las comodidades que tenemos hoy también se deben a las ciudades. Entonces, bueno, ahí hay que ver también todos los beneficios que nos ha traído la sociedad urbana, digamos, y también los problemas que implican también ahora muchos problemas de salud mental, estrés, ansiedad, todo tipo de drogadicción, ludopatías, bueno, todo ese tipo de problemas que estamos viendo en la ciudad, ¿no? Y cómo lo podemos resolver, porque estamos creciendo exponencialmente la población del mundo actualmente, el 54% vive en ciudades, en áreas urbanas, y eso va a llegar a ser un 66% en 2050. ¿Cómo vamos a gestionar todo eso desde los gobiernos locales, ¿no? Bueno, dejo que Sí, sigamos hablando del tema. fíjate, completamente de acuerdo contigo, Martín. O sea, la ciudad como un espacio en el cual confluyen muchísimas personas, muchísimas experiencias, proyectos de vida, proyectos en generales, en general de distintos sectores, permite pues tener acceso a un montón de información. O sea, la ciudad en sí misma es un espacio que permite la educación. Ahora, la ciudad en esta situación como un lugar donde hay servicios de salud, servicios
educativos, parques, recreación, museos, teatros, este lugar de concentración de saberes, por sí mismo es un espacio que es fundamental para la educación. Sin embargo, también es cierto que el fenómeno urbano, pues, implica que hay una segmentación dentro de la misma ciudad. Es decir, no todas las personas dentro de la ciudad tienen acceso a los mismos beneficios o a los mismos aspectos de la calidad de vida que en teoría da la misma ciudad. En términos de este clásico del urbanismo de Lefebvre, o sea, tenemos derecho a una ciudad en la cual se puedan tener servicios, información, que uno tenga espacios públicos, que pueda caminar en ellas, encontrarse con otros, discutir ideas. Eso en todo caso sería una ciudad que sirve para que nos juntemos para satisfacer las necesidades de todos. Sin embargo, pues desgraciadamente incluso ahora se da un fenómeno en el cual hay, digamos, urbanizaciones sin que tengan estos beneficios de la ciudad. Es decir, hay un aumento de la vivienda precaria, y precaria no en términos solamente de sus materiales constructivos, sino de el acceso a justamente estos servicios y estos espacios públicos donde la gente se junta para comunicar, ¿no? Y deja este fenómeno urbano en términos de educativos y de esparcimiento, los deja a lugares especializados, sumamente controlados, como puede ser en el caso educativo la escuela, o en el caso del esparcimiento las plazas comerciales. Es decir, la idea de un parque, de una plaza pública, donde las personas puedan llegar, juntarse y escucharse, cada vez es menor. Si se dan cuenta, los modelos urbanos, acá en México al menos, Martín, ahora lo que son grandes pues campos cubiertos de casas sin espacios públicos. Y cuando las personas buscan esparcimiento, pues resulta que les ponen una plaza comercial, y la diversión es ir a ver objetos para comprar. Es decir, el problema de tener tan segmentados los espacios, tanto educativos como de esparcimiento, es que no permiten espacios para la creación ni para la organización. Y en ese sentido, más bien estarán pensados en términos de la industria inmobiliaria, pero también en sí mismo del trabajo. Es decir, que son ciudades que sirven únicamente para que el trabajador pueda dormir, pero no pueda reproducir sus condiciones de vida en general, es decir, no pueda satisfacer sus necesidades de manera completa, simplemente llega, duerme, come y se regresa al trabajo, teniendo que hacer pues largas horas de trayecto sin tener tiempo libre ni espacio libre para ser creativo, para crear cosas. En ese sentido, si pensamos que la educación es esta forma en que nos organizamos para comprender nuestro mundo y crear cosas diferentes que puedan mejorar nuestras condiciones, pues evidentemente estos nuevos modelos urbanos pues entorpecen la educación. Es decir, no están pensados en términos de cómo las personas van a poder juntarse a comprender el mundo, a organizar y a transformarlo, sino que más bien están pensados en espacios donde el habitante ya no se vuelve un ente o una persona parte de la comunidad, sino como una especie de usuario de dormitorios, ¿no? La habitación, la casa, la colonia, el barrio, se vuelve un espacio que simplemente cumple la función de dormir y comer, pero no de recrear, de organizar, pues la vida, ¿no? Que sería en todo caso, pues los fines éticos que podría tener la educación. En ese sentido, algo de lo que comentas, Martín, dices, bueno, es que en las ciudades, en los centros de las ciudades, se han cerrado calles, se han hecho calles peatonales, que uno podría decir, eso es porque la ciudadanía está ganando el espacio público, porque efectivamente vivimos en ciudades, sobre todo acá en América, vivimos en ciudades construidas para los automóviles más que para los ciudadanos,
Y entonces podríamos decir, el centro de la ciudad está hecho para que la gente lo camine, lo disfrute, lo viva y se pueda recrear desde un punto de vista pues más cercano a esta idea del derecho a la ciudad. Sin embargo, yo te preguntaría, Martín, ¿qué tanto es para que las personas, los habitantes los disfruten o para que la industria turística pueda tener o agregar valor a sus comercios, a sus hoteles, etcétera? Es decir, los centros de las ciudades se abren al peatón, al poblador, a la persona de las comunidades, o se están abriendo en realidad a la industria turística, ¿no? Y mientras que los trabajadores de estos centros de las ciudades, pues tienen que trasladarse durante horas desde esto que llamamos periferias, que no tienen todos los beneficios de la ciudad, ¿no? Que en realidad son ruralidades ocupadas, que en realidad han sido expulsadas, muchas personas expulsadas del centro, y que pues tienen que viajar horas para trabajar en esos otros lugares en los que en realidad ellos no habitan, ¿no? O sea, mientras que sus viviendas cada vez más precarias, como bien lo dices, pues con grandes avenidas, pues un niño no puede jugar cuando hay grandes avenidas, ¿no? Cuando no hay parques, y no hay nada más importante para la educación de los niños que los parques, que jugar, que salir, que conversar. No sé, ¿tú cómo ves eso? Sí, bueno, Rubén. puedo hablar desde el punto de vista de Barcelona, ¿no? Que después de los Juegos Olímpicos vivió una transformación, bueno, para los Juegos Olímpicos específicamente, una transformación urbanística muy importante, con una inversión de parte del Estado, del Ayuntamiento de Barcelona y digamos, la Generalitat de Cataluña, que viene a ser como el gobierno de todas las provincias de Cataluña en España. Entonces, bueno, un esfuerzo compartido, una inversión pública muy grande, que se embelleció toda la zona del Paseo Marítimo, se construyeron grandes torres, bueno, se generó, digamos, la playa, se trajo arena de otros lados para generar una playa muy grande, se tiraron abajo todo lo que eran comercios precarios que estaban en la zona, de madera, hechos de madera sobre la playa, se tiró todo abajo, se hizo una limpieza, una modernización de cara a todo con inversión pública. Lo que los pobladores de esos barrios que estaban ahí, que eran pobladores obreros precarios en esa zona, no habían imaginado que en 2 o 3 décadas iban a ser expulsados de sus propias viviendas porque no tenían dinero para pagar sus incrementos de la renta, ¿no? Y eso es lo que escribí en mi libro sobre gentrificación en Barcelona, que es el proceso por el cual una determinada población de un barrio que se vuelve un poco más popular y empieza a haber inversiones, tanto públicas como privadas, y los pobladores de esos barrios dejan de poder pagar el alquiler porque los incrementos no les permiten poder vivir ahí. Y también los comercios de la zona se transforman más en vez de ser comercios locales, como puede ser una zapatería o no sé, un arreglo de bicicletas, lo que sea, para la gente que vive ahí en el barrio, se empiezan a transformar en conocidas restaurantes de hamburguesas o lugares para turistas de como y me voy y cosas así, de heladerías y cosas bueno, son exclusivamente para uso del turista y no para el poblador local. Entonces, es eso lo que comentabas tú, Juanjo, de que la población de las zonas centrales, como dicen algunos sociólogos, como Harvey, que son forzosamente expulsadas del centro hacia las periferias, y eso, claro, les implica, tiene varias repercusiones. Una de las más importantes, digamos, es el rompimiento del tejido social del barrio, el típico encuentro con amigos y vecinos y familiares en una plaza para poder conversar y compartir. Como los vecinos van viendo que se pierden vecinos, que se pierden amigos, que se pierden gente que estaba ahí viviendo 20 años, 30 años, han nacido ahí. Y, y también las fiestas locales, porque aquí se hace mucho el tema de fiestas locales, reuniones,
chocolatadas y todo eso, estaba como empezando a desaparecer y bueno, eso ha generado también muchas manifestaciones contra la gentrificación, contra los apartamentos turísticos, contra todo esta invasión y sobre todo la especulación que se genera en torno a todo este movimiento económico que implica que el barrio se haya embellecido. Porque lo más penoso, digamos, de esta situación es que los propios contribuyentes, las personas de los barrios, desde sus bolsillos han invertido en un barrio para que se vayan del barrio. Es algo que de alguna manera se forma una contradicción y están financiando su propia expulsión, digamos. Y ahora tienen que vivir en las afueras de la ciudad, pagar y transportarse, trabajar, porque trabajan una hora más transportándose hacia su lugar de trabajo, una hora más para ir, una más para volver, o sea, de las 8 horas de trabajo, harían normalmente serían 10, si la vemos de ese lado, ¿no? Porque la población generalmente del centro trabajaba en el centro. Ahora si trabajas en el centro, pero tienes que ir a una hora del centro, ya no, o sea, se te aumentan, se te pierden 2 horas al día cada día durante al menos 5 días o 6 días a la semana. Y eso es vida que te están robando, además del dinero y todo el perjuicio, el trabajo que tienes que hacer para llegar ahí. Así que bueno, esto es las consecuencias eh, de poder no planificar correctamente, digamos, o de creer que solamente embelleciendo la ciudad se genera bienestar y economía, porque, bueno, como está demostrado que las ciudades, si bien son el lugar, el campo donde más riqueza se genera, esa riqueza muchas veces se queda en la mano de pocas manos y no llega al resto de la población y mucha gente queda excluida Sí, estoy y viendo los comentarios. que esa gente queda excluida de esa riqueza y eso genera desigualdad y bueno, ya sabemos todos a dónde nos lleva la desigualdad. Así que, bueno, eso también repercute en el campo educativo. Así que te paso la palabra, Juanjo. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho un concepto de educación. Por ahí una mención también de un gran educador del otro lado del charco, pues fíjate, no recuerdo de qué región de Iberia es, pero Ferrer Guardia, ¿no? Y él sí que piensa que la educación implica compartir el patrimonio de la humanidad antes de todas estas visiones patrimonialistas de la UNESCO, pero sí la idea de que la educación no es otra cosa más que compartir todo eso que hemos generado durante miles de años. Y en ese sentido, justamente lo que nos platicas ahorita de los barrios solo invirtieron las personas que viven en casas, en poner el drenaje, en poner el alumbrado, sino que invirtió en generar una conciencia de barrio, una historia de barrio, una serie de tradiciones que le dieron nombre, que le dieron identidad y que desgraciadamente, como bien lo dices ahora, hay una suerte de expolio, no solo de hacer más caras las viviendas porque tienen servicios que efectivamente la mayoría de las veces quien los hizo y quien los puso fue la misma población y que ahora les sale más caro, sino por toda la identidad que crea un barrio, ¿no? La gente busca estos espacios o se vuelven atractivos para el mercado porque incluso en estas bicicletas, en estas heladerías, lo que están tratando de hacer es vender un barrio tradicional, un barrio antiguo, su historia, le agregan valor con toda la investigación histórica, pero expulsan a sus habitantes. Fíjate, Martín, que acá en México tenemos este programa de los barrios mágicos, digo, de los barrios y los pueblos mágicos, que justamente es eso, es remozar las fachadas de los pueblos tradicionales, crear un montón de restaurantes, un montón de espacios para la diversión del turismo y la expulsión de las personas. Yo tengo
un comentario de un poblador de un pueblo cercano a Tepoztlán que dice, pues Tepoztlán es un pueblo mágico porque desaparecieron a los indígenas, ¿no? En este sentido, si entendemos la educación como un patrimonio que vamos seleccionando y construyendo la humanidad a lo largo del tiempo y que solamente se puede compartir en la interacción humana que tú dices de las chocolaterías, de juntarse a tomar chocolate, de ir a jugar fútbol en el bar. O sea, ese patrimonio solo se construye mediante la interacción. Y en ese sentido, la interacción constante es la principal fuente de educación. Al romper esos espacios de interacción, pues obviamente rompemos esta, digamos, comunicación tradicional del patrimonio y de la experiencia humana, ¿no? En ese sentido, me parece que también dentro de este proceso urbano, pues cada vez tiene mayor fuerza lo que se conocerá como educación formal, mayor fuerza a veces lo que se conoce como educación no formal, museos, teatros y eso, que no la que a mí me gustaría. A mí me gustaría que tuviera más fuerza la educación no formal, pero cada vez se restringe más la posibilidad de esta educación llamada informal, que es la cotidianidad misma, ¿no? O sea, romper los espacios cotidianos, romper los vínculos colectivos, romper los vínculos comunitarios, es un atentado directo contra la educación, que a mi punto de vista es la más importante, que es la educación informal, que es la vida misma. Andrés tiene este concepto de la educación es la vida, es lo mismo, es lo igual, la educación es la vida. Yo quizás no tengo exactamente el mismo concepto, pero sí pienso que la educación está íntimamente ligado a los afectos cotidianos, a la vida, pues sí, cotidiana. Cuando tenemos espacios públicos que no pueden ser ocupados, cuando no podemos salir a la calle, cuando no podemos platicar con el vecino, cuando llegamos cansados a casa y no tenemos energía para platicar de cómo nos fue en el trabajo y no podemos incluso comunicarnos con la familia, en este momento se está perdiendo la educación, que para mí es más relevante, y eso sí, dejamos tiempo para la educación formal. Cada vez más, cada vez tenemos que dedicar más tiempo a la educación formal, a las escuelas, sin que necesariamente eso implique mayor aprendizaje, mayor comprensión del mundo y mayores posibilidades de enfrentar pues las adversidades y de pues conseguir mayor calidad de vida, porque si para algo sirve la educación es para tener calidad de vida. Sí. Eh, Martín, también, bueno, Juanjo, también me permiten acercarles una pregunta del público, por favor. Eh, Nos dice Alison, buen día. La gentrificación de lugares como lo es en Ciudad de México, Oaxaca, así como algunos lugares de Barcelona, ¿se consideraría un problema grave que agobia actualmente al momento de adquirir una casa o ir a un parque? Y me gustaría entonces que contestaran con base en lo que nos han estado diciendo, algún seguimiento. Digo, me parece que vamos por un buen camino en torno a esta respuesta, pero me gustaría que siguiéramos por esta línea. Hola, sí. Efectivamente, sí, la gentrificación viene producto de poner por encima los valores económicos por encima de los valores sociales, ¿no? De lo que es la comunidad, ¿no? Entonces, si estamos siempre valorando más el tema del crecimiento económico, expandir, crecer, bueno, también hay una parte benéfica que no podemos negar, que es dar trabajo, ¿no? También estamos un poco mirando todas las cosas, ¿no? Pero si por mejorar la economía de un lugar destruimos el tejido social, no sé hasta qué punto vale la pena crecer en ese sentido, ¿no? Si no es sostenible, porque ¿qué vamos a ofrecer también, digamos, a un turista si solo lo único que le podemos ofrecer es restaurantes que pueden comer en cualquier lado? O sea, si van a un pueblo mágico y lo único que ven son McDonald's o Starbucks, ¿para qué me voy a un pueblo mágico? Sí, lo tengo en mi casa también. Entonces, la idea es intentar crecer, pero de manera sostenible, sin romper el tejido social,
sin que los vecinos se vayan, y también poder asimilar al turista con la historia y la realidad local, no solamente que sea un turismo de venir a sacar fotos o, bueno, pasear por lugares y ver la vistosa arquitectura del lugar, sino que algo más profundo, de conocer un poco la historia, de mezclarse un poco con las tradiciones del lugar, de ir a las fiestas que se generan en el lugar y llevarse algo más humano que unas fotos, ¿no? Y bueno, cambiar un poco la perspectiva con que las políticas públicas se dan solamente con la visión economicista y no le dan el valor social, que al final es lo más rico, porque nosotros somos seres humanos y nos necesitamos. Y además no hay nada más rico que el valor humano dentro de todos los valores que tenemos, más que incluso la arquitectura o el arte o lo que sea, o sea, el valor humano, que también tiene un poco de arte, ¿no? Un poco bueno, de historia, de historias ancestrales, de tradiciones, que eso es lo bueno que, al fin y al cabo, un turista se pueda llevar, que es lo más rico. Yo cuando fui a un viaje que hice por el desierto en Marruecos, me quedé en la casa de un profesor de historia que abrió un mapa gigante y nos mostró cómo Europa se había dividido como si fuera un pastel, todo el norte de África. Entonces, dividiendo y poniendo límites entre poblaciones que de repente tienen familiares de un lado y del otro, y como las fronteras se militarizaron, ya los familiares ni siquiera se pueden ver. Entonces todo eso que me llevé es mucho más rico que todas las fotos que puedo haber sacado, la experiencia, el conocimiento que ese profesor de historia me dio sobre el norte de África, que para mí era totalmente desconocido, y cómo me enseñaron a tocar el tambor, y cómo bailaron, y cómo me hicieron comer la comida hecha por una familia dentro de un desierto en Marruecos. Eso para mí fue la mejor experiencia que pude haberme llevado y la experiencia más memorable. Y sin embargo, tienen una geografía impresionante, pero yo lo que más recuerdo es la parte humana. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar esa visión economicista de restaurantes, de bares, de no sé qué, para darle una visión más humana, ¿no? Y al final el punto central del turismo sea los habitantes de ese lugar y no la arquitectura y los restaurantes y las cosas que al final lo podemos tener en nuestro barrio también, ¿no? Ahí le paso la palabra a Juanjo. Sí, sin duda, pues desgraciadamente todos estos procesos de gentrificación y de privatización de la educación, pues van de la mano y tiene que ver con lo que nos dice Martín, poner como privilegio la parte financiera, la parte comercial de la economía y no tanto la parte que tiene que ver con la calidad de vida y con la convivencia social, ¿no? Y eso tiene que ver pues muy directamente con la cuestión de la precariedad del trabajo. En términos reales se supondría que el salario tendría que servir para satisfacer pues todas tus necesidades, entre ellas el ocio, el tiempo libre, la convivencia, el afecto, la comprensión del mundo, la participación, la autonomía, ¿no? O sea, que son una gran cantidad de necesidades que necesitamos, que tenemos todos los seres humanos y que el salario tendría que permitir que nosotros lleguemos a eso. Ahí la contradicción se da cuando una población se abre para el turismo, pero resulta que ese turismo, aunque va a pagar un salario, pero ese salario y esas jornadas laborales no van a permitir pues que las personas tengan calidad de vida. Y esa calidad de vida sin duda tiene también pues una base territorial. A veces pensamos, quizás en los últimos años, con toda esta cuestión de las redes sociales, las nuevas tecnologías, se nos olvida que todo tiene una base territorial, que los seres humanos ocupamos un espacio y que la forma en que lo distribuimos y lo organizamos dice mucho de nosotros. Si nosotros vamos caminando por cualquier colonia y vemos que hay más espacios para el comercio que espacios para el juego, para el paseo,
ahí estamos viendo que de fondo hay un programa, una política que no privilegia la calidad de vida de los habitantes. Si nosotros vemos vamos por una colonia donde casi no hay escuelas, pues evidentemente ahí hay parte de una segmentación de la educación. Yo le diría también incluso al auditorio que nos pongamos a pensar a los que vivamos en la Ciudad de México, pero los que no en otras ciudades, que se pongan a pensar dónde se concentra la mayor cantidad de escuelas en su ciudad, ¿no? Pensemos eso, ¿dónde hay más escuelas en la ciudad? Y luego pensemos en qué temas o qué carreras o qué, digamos, programas tienen cada una de esas escuelas. Y bueno, los que vivimos en la Ciudad de México nos daremos cuenta que, para empezar, los lugares donde concentran más instituciones, más escuelas, sobre todo de educación superior, pues va a ser en el centro sur de la ciudad, ¿no? Que uno diría, pues claro, pues es el centro, por eso concentra, ¿no? Pero cuando vemos que también hay muchas escuelas en esta que llamamos periferia, y vemos cuáles son sus temáticas, podríamos ver que son escuelas de índole técnico, o sea, mientras que la Facultad de Filosofía está en Centro Sur, mientras que las escuelas dedicadas a universidades y alta tecnología están en Centro Sur, en las periferias generalmente están estas escuelas que tienen como visión, pues, capacitar para el trabajo, ¿no? Es decir, hay una planeación urbana que está relacionada a una división que tiene límites geográficos, y esos límites geográficos, incluso al poner o al determinar qué tipo de universidades hay en cada una de estas regiones, está también condicionando el futuro de cada una de estas regiones, ¿no? Es decir, pareciera que no todas las colonias tienen el derecho de estudiar lo mismo, ¿no? Parecería que no todas las colonias tienen las mismas oportunidades en cuanto a la educación. Es decir, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que tenemos educación pública y casi gratuita, podríamos decir, todas las personas que van, no sé, a Ciudad Universitaria, tienen las mismas oportunidades de estudio, ¿no? Y todos entran como en una tabula rasa donde el que le eche más ganas va a poder sobresalir, cuando lo cierto es que no es lo mismo venir desde Texcoco y viajar 3 horas para llegar a tu clase con Enrique Dussel a las 3 de, bueno, ahorita ya con Enrique Dussel no, pero con cualquiera de ahí de la Facultad de Filosofía, a las 8 de la mañana, que vivir pues en el centro sur, hacer 30, 20 minutos y tomar tu clase. Es decir, pareciera que incluso este discurso de igualdad en las condiciones de la universidad gratuita, pues pareciera que todo el mundo tiene la misma oportunidad, pero no es cierto. La misma ciudad, tal y como está segmentada, tal y como están repartidos los servicios educativos, tal y como están repartidas las formas del transporte, se vuelven en una especie, en un obstáculo para aquellas personas que quieren desarrollarse en la vida escolar, ¿no? Ahorita sí hablando directamente de la vida escolar y de la vida universitaria. Es decir, que de fondo, no sé si consciente o inconsciente, pero sí que hay también, desde el punto de vista de la composición misma de las ciudades, pues otro elemento de desigualdad ante un discurso de un ente que en teoría es digamos, reparador de desigualdades, como sería la educación pública. No sé si esto también suceda por allá. Sí, Juanjo, mira, yo iba a ir más profundo al tema de la educación por ver tu perspectiva, que estás más empapado en este asunto. Eh, y te iba a preguntar cómo ves la educación, si no estaba bastante desfasada con el tiempo, porque al menos mi percepción de la educación tanto en Uruguay como en España, que es una educación que viene corriendo atrás del carro y nunca llega a alcanzarla, ¿no? Porque estamos atrasados con muchas cosas. Aquí en España, por ejemplo, en el aprendizaje de inglés, como venimos antes hasta hace 40 años hubo dictadura, que se enseñaba solo español en las escuelas, no se enseñaba nada de inglés.
Ya los alemanes todos son bilingües y hablan hasta 3, 4 idiomas, y los españoles tienen dificultades incluso para hablar inglés. O sea, gran parte de la población lamentablemente todavía no habla bien inglés, y eso es un problema, y bueno, genera también desigualdad dentro de Europa, ¿no? Porque a menos educación y sin poder hablar ese idioma, estás como con menos posibilidades de encontrar trabajo, de crecer profesionalmente. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es, por ejemplo, la educación en sentido de la tecnología que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, y cómo los chicos se genera una desigualdad por el acceso a esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay algo que se hizo bien fue, hace ya 20 años, uno de los presidentes, Tabaré Vázquez, le regaló a cada niño una laptop para que esté familiarizado con todas las nuevas tecnologías. Y eso ha hecho que Uruguay ahora sea un gran exportador dentro de la América Latina de conocimiento y de productos tecnológicos, ¿no? Eh, y bueno, eso aquí en España no está todavía atrasado. Y otro tema también te iba a preguntar, cosas también tan fundamentales como la nutrición, que tenemos un gran problema de obesidad infantil. Bueno, lo tenemos en toda Latinoamérica, y sobre todo en los países más pobres, o sea, por el tema de educación. No sabemos cómo alimentarnos, y es tan fundamental para nuestra vida, y cómo un niño, si está malnutrido, eh, le va a afectar el resto de su vida, tanto laboralmente, profesionalmente, como en salud, y los gastos también de medicina, de salud pública, que tiene que invertir el gobierno para poder subsanar esos problemas de salud que se podían haber arreglado solamente con un poco de buena educación en ese sentido. Y también el tema financiero también. O sea, nos enseñan no sé cuántas cosas de matemática, pero no nos enseñan a administrar nuestro propio dinero, y cómo los usureros se aprovechan de eso y nos meten con cuotas a comprar cosas que de repente no necesitamos. Y bueno, quería plantearte eso. Yo sé que es muy amplio, pero bueno, sé que tú tienes el conocimiento suficiente para poder responder este tema. Ay, es que sin duda son temas bien interesantes. Efectivamente, la educación de pronto se pone como ese elemento que va a permitir que una sociedad se desarrolle del todo, ¿no? Y yo creo que evidentemente la escuela y los programas educativos aportan, pero no pueden ser los responsables de todo eso. O sea, en estricto sentido, me parece que para insertarse en términos tecnológicos, pues para empezar, se requiere romper con ciertas estructuras mundiales de repartición de la tecnología. Evidentemente, cada país tiene una posibilidad de acceso a la tecnología de vanguardia, que no tiene que ver tanto con la cantidad de universidades, porque incluso en países, o al menos hablo de México, donde sí que hay escuelas que van avanzando en términos tecnológicos, pero la gran mayoría de sus egresados no encuentran espacio en la industria nacional y terminan emigrando a otros países que sí los pueden captar. Es decir, es una inversión en términos tecnológicos que hace la nación para que se usufructúe en otro país donde sí que existen las posibilidades de la industria, ¿no? Entonces yo creo que ahí no solamente basta con decir, ay, bueno, vamos a implementar tales, tales políticas tecnológicas, sino que tiene que haber un espacio donde realmente se puedan desarrollar todo lo que se aprenda ahí y que pueda tener salida. Pues por un lado puede ser que al mercado, pero también salida para satisfacer pues, las necesidades que tenemos. Escuchaba la otra vez una conferencia me parece, Ángel Rama, que es un economista de la educación, y él decía, bueno, pues es que resulta que en República Dominicana hay una facultad de ciencias termonucleares, súper avanzada. Pues en República Dominicana no hay, ni siquiera una central termonuclear, ¿no? Entonces, pues en realidad lo que están haciendo
es hacer una universidad, no para el desarrollo de República Dominicana, sino para que las personas egresadas de ahí migren y encuentren trabajo en otro espacio, ¿no? Entonces ahí también tendría que ver esta visión de entender que la educación tendría que planearse también para mejorar el espacio que nuestro propio espacio, es decir, ¿qué es esta idea? O sea, de la desterritorialización. O sea, uno tendría que estudiar para contribuir a su comunidad, y eso no quiere decir que esté en contra de la migración, ni mucho menos, sino que más bien desde la misma planeación de los sistemas educativos se tendría que ver hacia dónde se van a llevar esas cosas. Ahora, en lo que dices, en términos nutricionales, sin duda tenemos un grave problema y como dices, esta paradoja, ¿cómo puede ser que algunos de los países más pobres tengamos más índices de obesidad, ¿no? Y bueno, a mí me parece que ahí pues, Marx tendría un poco tanto la pauta, y es que cuando habla de las papas para los alemanes, resulta que la adulteración de los alimentos, hacerlos cada vez más baratos y menos nutritivos, a quien favorece justamente es al salario, más bien al que paga el salario. Es decir, es una depreciación del salario en el sentido de que si yo como mexicano puedo vivir con frijoles y tortillas y calabaza y comprando unos Doritos y unas Maruchans y un montón de alimentos procesados y adulterados, eso quiere decir que me pueden pagar menos, ¿no? Si yo como mexicano puedo pagar una renta pues por debajo de una renta pues muy barata, pero para eso tengo que trasladarme durante 3 horas, pues eso hace que me puedan pagar menos. Es decir, lo que en realidad se da es una depreciación del salario que no están cubriendo las empresas, ¿no? O sea, y a que afecta directamente pues es a la calidad de vida pues de los trabajadores, ¿no? Y a su espacialidad y a su vida cotidiana. Entonces, por supuesto que me parece que la educación para lo que nos tendría que ayudar también es para comprender estas situaciones, eh, para buscar alternativas, ¿no? Y en ese sentido, justamente estoy de acuerdo contigo en que la educación pareciera que va por detrás, que siempre va a ser así, pero que también tendría que estar proyectando, es decir, vale, se va a enseñar esto pensando en qué, en satisfacer, en buscar alternativas para satisfacer las necesidades sociales, o pues simplemente vamos a hacer un montón de carreras, vamos a meternos al mercado educativo solamente porque existe una demanda y porque pues, los otros países dan carreras de ese tipo y porque no me quiero quedar atrás en la competencia del salario, que, uy, no, es un temazo que estaría padre que platicáramos en alguna ocasión, pero de economía de la educación. O sea, ¿realmente la educación le da un valor agregado a tu trabajo o en realidad estamos educándonos para resistir frente al desempleo, ¿no? No es que trabajo porque quiero un trabajo, no es que estudio porque quiero un trabajo mejor, sino que básicamente estudio para que no me corran, no me quede desempleado. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, muchas gracias, Martín. Martín, ¿gustarías cerrar con alguna otra cosa? Tenemos unos minutos, solo algunos 2 minutos, alguna cosa breve. Bueno, quería concluir que finalmente creo que una de las mejores herramientas que tenemos para poder atacar estas desigualdades, estos problemas, la gentrificación y otros problemas de la ciudad, del medio ambiente y temas económicos, temas de índole social, es el activismo político. Yo creo que desde la política siempre tienen una mirada, ¿no? De que ellos lo miran un poco por arriba y creen que haciendo desarrollando determinadas políticas públicas para embellecer un lugar o para hacerlo más lindo para el turista o generar más empleo, van a poder mejorar eh, ellos mismos o la calidad de vida de la gente y de repente no tienen en cuenta a la misma gente que vive ahí. Entonces, bueno, creo que desde el activismo político se puede hacer muchas cosas. En Barcelona ya no se puede establecer ningún comercio turístico, está bloqueado.
todos los procesos que estaban en espera de ser aprobados están bloqueados ya desde hace 5 años están bloqueados. Ni restaurantes, ni bares, ni hoteles, ni hostales se pueden poner más gracias al movimiento comunitario y las manifestaciones de la gente, ¿no? Que han defendido su lugar. Incluso un proyecto de ampliación del aeropuerto que iba a traer no sé cuántos millones de turistas a Barcelona, bloqueado, lo bloquearon. Han disminuido la cantidad de cruceros que llega a la ciudad porque también ellos traen mucha contaminación. Son hoteles flotantes que emanan miles y miles de kilómetros cúbicos de CO2 al aire, extraen toda la contaminación para que vengan unos turistas a caminar, o sea, 1 o 2 horas por la calle principal y se vayan sin poder dar ningún valor a la ciudad, en realidad. Entonces, bueno, han también controlado eso y, bueno, gracias a la manifestación, al activismo político, se pudo, digamos, de alguna manera mejorar bastante lo que se venía, ¿no? Que era la mercantilización de toda la ciudad. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Juan José. Les agradezco compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, Magdalena. Gracias, buenos días para todos. Lo compartido en esta ponencia nos encamina a una mejor comprensión del tema. Es por ello que el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo otorga el presente reconocimiento al maestro Martín de Sousa Cabrera. Y al licenciado Juan José Guerrero García como participantes. Y al licenciado José Rubén Palafox Cabral, quien coordinó en el conversatorio La vida urbana a juicio desde la educación, que se llevó a cabo en el 7º Congreso Internacional en Educación IMPO 2024.